El calentamiento global, o el aumento de la temperatura media del planeta, nos costaría el equivalente al 137% del Producto Interno Bruto del año 2008 en el año 2100. Esto quiere decir que el crecimiento económico se vería reducido si no hay un esfuerzo global de mitigación serio y en ausencia de planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. Según el informe realizado por el economista Nicholas Stern, publicado el año 2006 sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial, se afirma que las emisiones de gas invernadero son el mayor fallo del mercado que el mundo haya visto. Utilizando los resultados de modelos económicos formales, la revisión ha calculado que, de permanecer inactivos, el coste y riesgo total del cambio climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo del 5% anual del PIB global, de ahora en adelante. Teniendo en cuenta una gama de riesgos y consecuencias más amplios, los cálculos de los daños que se producirán aumentan a un mínimo del 20% del PIB global. Por el contrario, el coste de la adopción de medidas de reducción de las emisiones de gases invernadero para evitar las peores consecuencias del cambio climático puede limitarse al 1% aproximadamente del PIB global al año. También en el informe se plantea que la inversión realizada en los próximos 10 a 20 años tendrá un profundo impacto sobre el clima durante la segunda parte del presente siglo y en el siglo próximo, de donde las acciones actuales y de las próximas décadas podrían perturbar el escenario socioeconómico en una escala comparable a la de grandes guerras. De no adoptarse medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura media del planeta experimentaría un aumento de más de 2 grados Celsius. Según una investigación realizada por la Organización Mundial de Comercio y el Programa de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, el impacto del cambio climático sobre el comercio ocurre principalmente de dos formas: en cambios en las ventajas comparativas y en la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Con el primer punto, se experimentaría una modificación de los rendimientos de los recursos naturales que cada país tiene, lo cual puede provocar variantes en los volúmenes de participación de las mercancías en el comercio internacional. Con respecto a la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, se hace referencia a la fragilidad del sistema de desplazamiento, carga y manipulación de un producto en toda su cadena productiva y su distribución internacional. Los desastres naturales pueden provocar alteraciones en los servicios de transporte, lo cual afecta los tiempos de entrega de las mercancías que se transan en el mercado mundial, así como los costos logísticos involucrados. En un paper elaborado en 2018 por la Universidad de Princeton, se analiza el impacto que puede tener el derretimiento de los polos y el incremento en el nivel del mar, donde se da por hecho que las ciudades costeras desaparecerían y la población tendría que trasladarse al interior de sus países. El resultado sería una pérdida del 15% del PIB mundial tan solo para el año 2050. La economía tardaría en recuperarse unos 30 o 40 años y habría una importante pérdida de territorio útil. Otra investigación del mismo año realizada por la ONU sobre las pérdidas económicas, pobreza y desastre entre 1998 a 2017 advierte sobre el nexo entre el cambio climático y la mayor frecuencia de desastres naturales, el impacto de estos fenómenos en la economía de los países y cómo perjudicaría principalmente a las naciones más pobres, en donde en ese periodo los países afectados informaron una pérdida económica por fenómenos meteorológicos extremos de 2,24 billones de dólares. Con respecto a Latinoamérica, se sostiene que al año 2025 el impacto del cambio climático significaría una pérdida aproximada de 30.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 4,5% del PIB, pudiendo comprometer el potencial del desarrollo de todos los países de la región. También, debido a las alzas de temperatura global, los países de la zona experimentarían una significativa caída de la eficiencia de los trabajadores de los rubros dedicados a actividades más expuestas a la intemperie, como la agricultura o la minería. Esta consecuencia se replicaría en economías menos desarrolladas con tendencia a las alzas de temperatura. El cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo y está ocurriendo aún más rápido de lo que temíamos. Todo parte entre los años 1570 y 1700. Las temperaturas en toda Europa cayeron una media de 2 grados, aproximadamente los mismos que podría aumentar la temperatura del planeta en la actualidad. A este periodo se le bautizó como la Pequeña Edad de Hielo. Luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, con la Revolución Industrial,
y los acontecimientos científicos, tecnológicos y socioculturales, aumentó sustantivamente la relación del hombre con la naturaleza, gracias al descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como a la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. A partir de esa época se acrecentó la degradación y destrucción progresiva de los factores ambientales. Cabe destacar que antes de la revolución industrial, la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, se encontraba en la atmósfera en una proporción comparativamente baja. Sin embargo, las investigaciones muestran que el calentamiento de la Tierra guarda relación desde el principio con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, consecuencia de la revolución industrial. Esto explicó en un comunicado James Sink, paleontólogo de la Universidad Libre de Berlín y coautor del estudio. Luego de algunos años, en 1896, el químico sueco Svein Arrhenius llega a la conclusión de que la combustión de carbón de la era industrial aumentará el efecto invernadero natural. Su estimación del tamaño probable del invernadero creado por el hombre se acerca a la de los modelos climáticos modernos, unos pocos grados Celsius por cada duplicación de dióxido de carbono. Después de 31 años, las emisiones de carbono por el uso industrial de combustibles fósiles alcanzan los 1.000 millones de toneladas por año y alrededor del 1955, el investigador estadounidense Gilbert Plas llega a la conclusión de que, si se doblan las concentraciones de dióxido de carbono, aumentará la temperatura en 3 a 4 grados Celsius. En los años 60 del siglo XX, el efecto del calentamiento atmosférico producido por el dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente, aunque algunos científicos también apuntaron que las actividades humanas podrían tener un efecto de enfriamiento. En 1972 se llevó a cabo la primera conferencia sobre medio ambiente de la ONU. Aquí, el cambio climático apenas figuraba en la agenda. Como resultado se forma el Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Durante los años 70 y 90, la opinión de los científicos estaba cada vez más a favor del punto de vista del calentamiento, y se llegó al consenso de que el efecto invernadero estuvo involucrado en la mayoría de los cambios climáticos. El IPCC hizo su primer informe de evaluación en el cual se concluye que las temperaturas han aumentado entre un 0,3 y 0,6 grados Celsius en el último siglo. 5 años después, el segundo informe del IPCC llega a la conclusión de que las evidencias sugieren una influencia humana en el clima de la Tierra. A lo largo de los años, así fue como comenzó a gestarse lo que hoy es una realidad: el agotamiento de recursos naturales como el agua, el calentamiento global y con ello el aumento de las temperaturas. La información sobre el cambio climático alcanzó su momento culminante en el año 2007, luego de la publicación del cuarto informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas, que advertía con un 90% de certidumbre que el actual proceso de calentamiento global del planeta es causado por las emisiones provenientes de actividades humanas. Representa uno de los hitos más relevantes a nivel mundial debido a su magnitud como fenómeno y sus repercusiones. Para países como España y otros países desarrollados a nivel medioambiental, se visualiza ya desde los años 70. En 1972 se publica Los límites al crecimiento, un informe encargado por el Club de Roma al MIT que advertía de los peligros. Ese mismo año, la ONU celebró la primera Conferencia Mundial del Medio Ambiente. Este fenómeno se comenzó a percibir seriamente no solo como un reto ambiental, sino como un problema económico de magnitud mundial. Entendamos medio ambiente como ecosistema y ser humano, con sus actividades básicamente tomando recursos y devolviendo residuos de diversa naturaleza, alterando el medio. La economía se ha desarrollado de espaldas a esta realidad, limitándose a reconocer la existencia de este ecosistema como externalidades, un concepto que en esencia es de carácter marginal y excepcional, cuando en realidad es la norma en la mayoría de las actividades económicas. Por otro lado, el mismo concepto de externalidad presupone que estas son susceptibles a ser internalizadas, es decir, que con una asignación de valor, con un precio, pueden ser integradas perfectamente en el mercado, el cual se ocuparía en última instancia del problema generado. El crecimiento económico se entiende como el incremento anual de un indicador económico, el PIB, que mide la producción de una economía real que es dirigida al mercado en términos monetarios, donde aquella producción que no se compra y vende en el mercado no cuenta como la mayoría de los costes sociales y ambientales.
Esto indica que el crecimiento económico literalmente ignora todo lo relacionado con el medio ambiente, con la pequeña excepción de las medidas tomadas para su protección. Sin embargo, la evidencia es que los mayores y más importantes desafíos ambientales se están enfrentando hoy en la historia conocida de la humanidad, colocan el medio ambiente en el centro de la política mundial. La creación por la ONU de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo publica en 1987 el famoso informe Nuestro Mundo Común, más conocido como Informe Brundtland, que introduce el concepto de sostenibilidad que enfrenta los problemas planteados en un intento real de resolverlos en medio de un gran debate sobre la forma, plazo, prioridades, protagonistas, etc. Esta diversidad es un componente fundamental que identifica diversidad con riqueza y requisito indispensable para el éxito como camino más viable para frenar el cambio climático y sus consecuencias actuales, y donde se debe considerar la irreversibilidad de los actos que sean ejecutados hoy. Respecto a la situación económica, se considera que el cambio climático es una de las mayores amenazas para la estabilidad económica y un importante obstáculo para la reducción de la pobreza. Las olas de calor merman la capacidad de trabajo y la productividad. Los desastres meteorológicos, como los huracanes, ciclones y tifones, dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza tras arrasar con poblaciones con total indiferencia. Y las sequías reducen las cosechas, dificultando cada vez más la ardua tarea de alimentar a una población mundial que promete alcanzar los 10.000 millones de personas en el 2050. El Banco Mundial advierte que si no adoptamos medidas de carácter urgente, los impactos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 100 millones de personas más en el 2030. Como vimos, el calentamiento global constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana en las distintas partes del mundo, como lo son el acceso al suministro de agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de tierras y el medio ambiente. Ahora, ¿es posible frenar el cambio climático e impulsar la economía? Sí lo es, según el informe que realizó la Comisión Mundial sobre la Economía y el Clima a finales del 2018, explica que la adopción de medidas climáticas ambiciosas podría generar unos beneficios económicos de 26 millones de dólares hasta el año 2030, así como 65 millones de nuevos empleos con bajas emisiones de carbono. De acuerdo con este informe, para construir un modelo de crecimiento más resiliente y beneficioso para las personas, se debe acelerar la transformación estructural de 5 sectores económicos claves, como lo son el sistema de energías limpias, desarrollos urbanos más inteligentes, el uso sostenible de la tierra, gestión inteligente del agua y una economía circular industrial. En pocas palabras, tener una economía sustentable, ¿cierto? Pero ahora la pregunta que nos convoca es, ¿cómo se relaciona el cambio climático y la economía? ¿Está con nosotros Álvaro? Mira, Luquitas, gusto en saludar, y para responder a tu pregunta, ¿cómo se relaciona el cambio climático con la economía? Te puedo responder como lo plantea el Banco Central de Londres. Él plantea una relación 1:1, que el cambio climático repercute directamente en el sistema financiero, y el sistema financiero tiene el mismo efecto en el cambio climático. Se relaciona matemática, ¿cierto? Directamente. Netamente matemática 1:1. Correcto. Y para entender por qué ocurre esto, te lo voy a plantear de una forma súper visible, podríamos decirlo de alguna forma. Por ejemplo, imagínate cuando tenemos lluvia ácida, tenemos acidificación de los mares, incendios forestales, tenemos inundaciones, tormentas y todo este tipo de desastres, entre comillas, naturales, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, existe por parte de algunos gobiernos, y de hecho debería tenerlo todos los gobiernos, deberían haber planes de riesgo operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos tienen que tener planes de contingencia, y muchos gobiernos los tienen. Entonces, cuando hay una población, por ejemplo, imagínate Brasil, cuando siempre hay aluviones, o en Perú, cuando algunas casas se vienen arrastradas por la lluvia. Entonces, cuando una comunidad sufre esto, el Estado, el sistema financiero, es el que tiene que darle estas viviendas nuevas, tiene que aportarlo, a través de la salud también, que es un derecho, y tiene que invertir en la salud,
Algo similar a lo que ocurrió en Chile hace unos años con los aluviones en el norte, ¿cierto? Que mucha gente de alguna otra forma igual perdió sus hogares a causa de esta lluvia. Pero aquí yo te pregunto, ¿cómo puedo relacionar el cambio climático con la demografía? Ya, bueno, entendiendo la primera parte, a través de la demografía podemos revisar los informes de la PAI. La PAI es un organismo que se dedica a recopilar estudios y a recopilar información y diversificar y formar comités o comisiones. La diferencia entre comité y comisión es que el comité es el grupo de personas y la comisión es los que van a la obra, para entender un poco. ¿Ya? Entonces, la PAI, los informes de la PAI nos dicen que hay muchos planes para evitar este tipo de cosas. Y esto lo hace a través de diversos grupos de personitas en las situaciones afectadas. Para entender un poquito más esta idea, te lo puedo plantear como lo dice como las FAOLEX. La FAOLEX es la base de datos de las Naciones Unidas. Y ella nos indica que hay algunos países del mundo que están en una peor posición frente a los desastres climáticos. Por ejemplo, Camerún, la República Africana, la India, y algunos otros países de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una situación de emergencia, ellos tienen menor poder de recuperación en comparación con un país del primer mundo, como Chile, por ejemplo, entre comillas, pero es totalmente un abismo de diferencia con lo que pasa con Alemania, que son países netamente a la vanguardia, tanto económica como por política social, todos los sentidos. Correcto. Y siguiendo esto mismo que tú me estás comentando, entonces, ¿cuál es la situación de Chile? ¿Cómo estamos frente a? ¿Estamos preparados? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Buena pregunta. Y ahora agradezco a la vida en haber nacido acá. No, pero hablando en serio, yo creo que Chile está en una buena posición. ¿Por qué? Porque mira, te cuento. De hecho, este año vamos a involucrar a nuestro país, al Congreso, el proyecto de ley de cambio climático 2020. Aunque igual es un poco tardío, 2020, pero no deja de ser importante también. No deja de ser importante y en comparación con otros países de Latinoamérica. Nosotros somos los únicos 2 países del continente sudamericano que estamos incorporando este plan que para el 2050 las emisiones de carbono sean totalmente neutrales. En comparación con otros países, este plan busca que el 2050 todas las emisiones, toda la industria, todo lo que contamina el medio ambiente, ahora baje totalmente sus índices y sea neutral. Eso es tremendo. Sobre todo porque Chile es un país que está buscando la vanguardia medioambiental y justamente sabemos de esta parte que el hidrógeno verde es una alternativa totalmente sustentable y que hay mucha investigación al respecto y eso está en Chile. Así que no nos asuste. Que no quede de lado, efectivamente. Y eso igual por parte es bueno que de alguna u otra forma, que si bien es tardío, como le dices tú, vamos tarde en referencia a otros países, no deja de ser importante que tomemos un rol participativo en cómo mejorar y cómo aportar este cambio climático. De hecho, te quería comentar que tenemos unos chicos de Rapa Nui que estuvieron en contacto con nosotros, que nos enviaron un video señalando a lo que decías tú un poco del cambio climático con la demografía, de cómo ellos de alguna u otra forma ayudan en la comunidad en Isla de Pascua, cómo afrontan quizás también mediante diversos proyectos, ayudan a la recuperación, limpieza, de alguna u otra forma en Rapa Nui. Entonces al final te invito para que después en conjunto con los auditores podamos ver este video también. Me parece. Muchas gracias por el tiempo. Te damos las gracias a ti por estar presente. Sí. Nos vemos en una próxima. Saludos al estudio, ahí a todos, gracias. Estamos viendo. Chao.